Señor, yo te conozco, Mi corazón te adora. Mi espíritu de
Bien, mis hermanos, Dios nos bendiga en este día que el Señor nos concede. Quien les habla es el hermano Benjamín Vallejos. Honramos y bendecimos el nombre de nuestro Dios por su gran amor y su gran misericordia. Queremos dar inicio a esta hermosa escuela dominical en el poderoso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, dando las glorias a nuestro Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. De inmediato saludamos en el amor de nuestro Señor Jesucristo a nuestros pastores Raimundo Leiva Palma, nuestra pastora Ana Suárez Atena. Dios bendiga a la familia pastoral. Dios bendiga también a nuestros hermanos oficiales diáconos juntos a sus hermosas familias, como también a nuestros hermanos guía de clase junto a su familia e iglesia en general. Dios bendiga a cada una de sus vidas y de su familia. Como también extendemos estos saludos a nuestros hermanos que trabajan en el departamento de multimedia, para a través de las distintas plataformas que el Señor nos concede, poder llegar a su hogar con estos servicios maravillosos, entre ellos Zoom, Facebook, YouTube, como también radio online, Tiempo del Fin. Dios bendiga a nuestros hermanos. Sean todos bienvenidos a esta hermosa escuela dominical. Antes de pasar a lo más importante que es la enseñanza, estaremos elevando una oración a nuestro Dios para que Dios en su misericordia prepare nuestros corazones, prepare nuestras mentes y podamos ser instruidos y educados a través de su palabra, porque la palabra de Dios, toda ella es inspirada por Dios a través de su Espíritu Santo. Oramos a nuestro Dios. Bendito Dios y buen Padre celestial, a través de su amado Hijo Jesucristo, nuestro único y fiel Salvador, vamos ante su presencia con acción de gracia para agradecerle a usted, Dios mío, sus bondades y su mucha misericordia por los alimentos, por el vestir, por cuanto usted un día más ha tenido misericordia en nuestras vidas. Usted, Dios mío, nos ha sustentado, nos ha sostenido y ha suplido nuestras necesidades y nos da esta honra, esta bendición de estar, Dios mío, participando de esta hermosa escuela dominical. Ante todo, mi Dios, rogamos que usted perdone nuestros pecados, nuestras rebeliones, nos lave, Cordero de Dios, con su sangre preciosa, desde la mollera hasta la planta de nuestros pies. Háganos aptos para toda buena obra y podamos, Dios mío, con su ayuda, poder, Dios mío, recepcionar su palabra y ser educados a través de ella. Bendiga a nuestro hermano, Dios mío, que estará al frente de la exposición de su palabra. Usted revístale de su gracia, úsele, Dios mío, para la gloria y honra suya, Dios mío. Padre celestial, para que su iglesia sea también edificada. Padre eterno, Dios de la gloria, gracias por este día que usted nos ha prestado. Rogamos, Dios mío, su bendición y dirija todo a través de la persona de su Espíritu Santo. Todos lo pedimos, todos lo rogamos a través de su amado Hijo Jesucristo, nuestro único y fiel Salvador. Amén. Las glorias a nuestro Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre.
amargas, dolores y tristezas, allí terminarán. Sé que pronto volverá ese día tan glorioso, y los pobres de esta tierra que sufrieron por su nombre, allí se gozarán. Bien, mis hermanos, quedará en la continuación de este santo servicio, en la lectura y enseñanza de la palabra del Señor, nuestro hermano oficial diácono de nuestra iglesia, David Duarte Frede. Dios revista de mucha gracia a nuestro hermano. Amén. Gracias, hermano Benjamín. Dios les bendiga, amados hermanos. Les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Saludo también a nuestros pastores, deseando bendición para sus vidas de parte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Una vez más damos gracias al Señor por concedernos esta oportunidad de tener nuestra escuela dominical, como cada día domingo por la mañana. Tenemos esta oportunidad que el Señor nos concede de poder enriquecer nuestras vidas espirituales a través del estudio, del escudriñar la palabra del Señor. Y continuando con el estudio del libro de Mateo, el Evangelio según San Mateo, vamos a continuar ahora en el capítulo 10, versículos 16 al 23. Tendremos la lectura de la palabra del Señor y el texto central lo encontramos en 2 de Corintios, capítulo 12, versículos número 10. Bien, amados hermanos, damos lectura entonces a la palabra del Señor en Mateo capítulo 10, versículos 16 al 23, y lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. He aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres, y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Leemos ahora en 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 10. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Bien, amados hermanos, una vez más agradecemos al Señor por concedernos esta oportunidad de poder seguir escudriñando de la palabra del Señor, para que de esta manera nuestras vidas sean enriquecidas en el conocimiento, pero también este conocimiento nos tiene que llevar a la práctica, porque también la palabra dice que el conocimiento envanece, así que lo que el Señor quiere
no es solamente que tengamos conocimiento, sino que también en la medida que tengamos lo llevemos a la práctica, que es lo que finalmente el Señor quiere de nuestras vidas, que practiquemos lo que Él se ha encargado también de enseñarnos a nosotros como discípulos de Él. Y aquí vemos este pasaje bíblico donde encontramos a nuestro Señor Jesucristo dándole nuevamente instrucciones a sus discípulos de cómo ellos debían de conducirse en la comisión que Él les había encomendado. En los versículos anteriores, Jesucristo ya había comisionado a sus discípulos, le había dado ciertas instrucciones, pero también los había capacitado, le había dado autoridad y poder para poder ir y cumplir con la comisión que Él les había encomendado. Pero aquí le entrega más detalles de las cosas que a ellos como enviados de Él les iban a suceder. Les insta y les invita a que tengan una conducta que puedan ellos cumplir entonces con la comisión que ellos debían llevar adelante. Y en los primeros versículos encontramos que Jesucristo les dice lo siguiente: he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Y agrega: sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Encontramos aquí que Jesucristo está tomando ejemplos de 4 animales que son partes de la creación de nuestro Dios. Los lobos, las ovejas, por otro lado, las serpientes y las palomas. Nos dice Él que Él nos envía a nosotros y envía a sus discípulos cuando Él les da estas instrucciones. Les dice que los envía como ovejas en medio de lobos. Sabemos nosotros, los que hemos estudiado un poco, los que hemos participado de la enseñanza, de que las ovejas son animales prácticamente indefensos. No tienen cuernos, no tienen cachos, no tienen colmillos, no tienen garras para defenderse, tampoco tienen venenos como algunos animales que tienen venenos para defenderse, matar a sus presas y después comerse a sus presas. Las ovejas no tienen nada de esto, son animales totalmente indefensos, que necesitan de un pastor para que les guíe, les conduzca y puedan ellas entonces alimentarse, beber agua que no estén contaminadas, ser protegidas por sus pastores de los peligros que ellas pueden encontrar en la naturaleza. Por lo tanto, la naturaleza de una oveja es la indefección, no se pueden defender. Entonces Jesucristo le dice a sus discípulos que Él los envía como ovejas en medio de lobos. Los lobos son animales que viven en jaurías, en manadas, y viven y interactúan en estas jaurías. Y ellos son animales que son carnívoros, se alimentan de animales, de otros animales. Y son muy astutos, muy inteligentes en su manera de cazar los animales. Los asedian, los cansan al punto de que el animal pierde la fuerza y ya no se pueden defender. Y los acosan al punto de que finalmente pierden toda posibilidad de defenderse y de seguir escapando, y los cansan al punto de que ya el animal no tiene cómo defenderse. Entonces ellos pueden, como son jaurías, atacarlos por diferentes frentes y finalmente terminan matando a este animal y se lo comen. Una oveja que no tiene cómo defenderse, que como les decía, no tienen cachos, no tienen cuernos, no tienen garras, no tienen veneno, no tienen colmillos para atacar, simplemente ellos quedan a expensas de estos animales. Cualquier animal puede ser presa de una oveja, pero aquí Jesucristo coloca el ejemplo de los lobos, que actúan, como les decía, en jaurías. Es muy difícil encontrar un lobo solitario. Ellos actúan en manadas, en jaurías, para
así alimentarse. Y una oveja, como también les decía, no tiene cómo defenderse de un lobo, menos de una jauría. Y Jesucristo le dice aquí a sus discípulos, y también nos dice a nosotros, que Él nos envía como ovejas en medio de lobos. La pregunta que nos pudiéramos hacer nosotros: ¿qué posibilidad tiene una oveja de sobrevivir en medio de una jauría de lobos? La respuesta es sencilla: ninguna posibilidad tiene una oveja de salir airosa, victoriosa, con vida en medio de una jauría de lobos. No tiene ninguna posibilidad de salir con vida. Pero sin embargo, nuestro Señor Jesucristo nos dice que nos envía como ovejas en medio de lobos. Pero ¿cómo nosotros podríamos salir victoriosos? ¿Cómo nosotros podríamos cumplir con la comisión que nos ha encomendado si vamos a ir en medio de jaurías de lobos como ovejas? La respuesta la encontramos en las mismas palabras que nuestro Señor Jesucristo nos entrega en estos pasajes bíblicos. Dice aquí: yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Tiene entonces que haber un cambio en esta oveja. Tiene que haber un cambio en nosotros si vamos a ir y cumplir con esta comisión del Señor y llevar a cabo con éxito lo que Él nos ha encomendado. Tendría que haber un cambio en nosotros, en nuestra naturaleza, para poder salir victorioso con lo que Él nos ha encomendado. Nos dice acá que tenemos que ser prudentes como serpientes y sencillos como paloma. Las serpientes, cuando uno ve y estudia un poco la naturaleza, la serpiente tiene una característica que es muy sigilosa. Se mimetiza perfectamente bien en la naturaleza, ya sea en las zonas áridas, ya sea en las zonas boscosas, en las zonas de densa vegetación. Tienen un camuflaje perfecto para el lugar donde ellas están habitando. Una serpiente jamás va a actuar con ruidos, con movimientos bruscos, porque lo que ella busca es el sigilo para esperar el momento propicio para poder atacar hacia su presa y alimentarse de ella. Pero la característica que usa ella es el sigilo, a diferencia de un elefante. Un elefante no puede ser sigiloso porque es tan grande que por todos lados se ve. Lo mismo que una jirafa. Una jirafa es tan grande, colores que no le permiten a ella pasar desapercibida. Pero sin embargo, una serpiente, una serpiente se caracteriza por su prudencia en movilizarse, en desplazarse, en camuflarse, en esconderse, para poder esperar el momento preciso y poder así atacar a su presa. Entonces el Señor nos dice que debemos de actuar con la prudencia que actúa una serpiente y con la sencillez que tiene una paloma. Una paloma no tiene mucho atractivo. Una paloma puede interactuar en la sociedad, nosotros las vemos en diferentes lugares, interactúa y es confiada también una paloma. Pero es sencilla la paloma. A diferencia de un loro, que un loro es atractivo en sus colores y también es muy bullicioso. No pasa desapercibido un loro. Pero una paloma es sencilla. Quisiera a que viéramos el significado de las palabras que nuestro Señor Jesucristo utilizó aquí en esta enseñanza: la prudencia y la sencillez. En cuanto a la prudencia, nos dice Vine en su diccionario, nos dice lo siguiente: tener entendimiento. Agrega, denota sabiduría práctica, prudencia en la conducción de asuntos. Se traduce prudencia. Entonces nos dice acá que es una sabiduría práctica.
Y agrega, prudencia en la conducción de asuntos. Lo que en el fondo nos está diciendo aquí, lo que denota esto, lo que nos quiere decir el Señor con esta palabra de la prudencia, que tenemos que usar nuestra mente, que debemos pensar antes de actuar, que debemos de meditar, sacar conclusiones antes de tomar cualquier decisión, mirar las consecuencias de las palabras que vamos a usar, de lo que vamos a expresar, de las decisiones que vamos a tomar. ¿Cuál es el alcance de esto? ¿En qué nos vamos a beneficiar o en qué nos vamos a perjudicar? Si decimos o tomamos alguna decisión, tenemos que primero, antes de actuar, antes de hablar, antes de tomar cualquier decisión, el Señor nos dice que tenemos que tener sabiduría práctica, es decir, meditar, pensar en aquello que vamos a hacer y poder ver si nos vamos a beneficiar, si nos vamos a perjudicar, si vamos a beneficiar a otro o lo vamos a perjudicar con aquellas palabras, con aquellas decisiones que vamos a tomar. La prudencia entonces nos invita a tener una sabiduría práctica en los asuntos que están relacionados con nuestra vida espiritual. Dios nos bendiga, amados hermanos. Y la sencillez. ¿Qué significa la palabra sencillez? Dice, sin mezcla, exento de materiales extraños, puro. Se utiliza metafóricamente en el Nuevo Testamento de lo que es sin doblez, sincero, sencillos. Esto es, con la simplicidad de un ojo sencillo, discerniendo lo que es malo y eligiendo solo aquello que da gloria a Dios. Entonces, la sencillez, lo que nos quiere decir, Señor, con esta palabra, es que debemos discernir entre lo bueno y lo malo. Que en nosotros no debe haber una mezcla, sino que tenemos que ser sinceros. Que no debe haber una mezcla de, para los griegos, en aquel entonces, mezclar el vino con agua o hacer mezclas en los metales. El Señor nos dice que en nosotros no debe haber mezcla de lo del mundo con lo espiritual. Por el contrario, debemos de ser sinceros, sin mezclas, sin uniones de otros metales o de otras cosas que finalmente nos contaminen a nosotros. El discernimiento. Entonces nos dice acá, discerniendo lo que es malo y eligiendo aquello que da gloria a Dios. Y el apóstol Pablo, en Romanos capítulo 16, versículo 19, nos dice lo siguiente: porque vuestra obediencia ha venido a ser notorio a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero, dice, que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Entonces, lo que el Señor nos invita a nosotros es que para hacer el bien seamos sabios. Esa sabiduría práctica, que la apliquemos en hacer el bien. Pero en cuanto a las cosas que deshonran a Dios, en las cosas que no glorifican a Dios, en aquellas cosas que no exaltan a nuestro Dios, en aquellas cosas tenemos que ser ingenuos para hacer el mal. No tiene que haber en nosotros el interés, el deseo, el conocimiento de hacer aquello que no honra, ni glorifica, ni exalta a nuestro Dios, sino que por el contrario, para aquellas cosas que no agradan a Dios, debemos de ser ingenuos para hacer el mal, sino ser sabios para hacer el bien, aquello que honra y aquello que exalta a nuestro Dios. Dios nos bendiga, amados hermanos. Entonces, estos conceptos, la prudencia y la sencillez, deben estar en nosotros para poder entonces llevar a cabo la comisión que el Señor nos ha encomendado. ¿Por qué? Porque nosotros nos estamos moviendo en medio de jaurías de lobos. Que si estas cosas no están en nosotros, vamos a ser despedazados, vamos a ser destruidos por las cosas del mundo, por el enemigo de nuestras almas. Y continúa Jesucristo hablando sobre esto.
Y aquí Jesucristo nos da la respuesta de quiénes son estos lobos. Jesucristo nos dice, y guardaos de los hombres. Entonces Jesucristo está diciendo que estos lobos, que estas jaurías, son los seres humanos, los hombres. Y nos dice, guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios, y en sus sinagogas os azotarán, y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Entonces vemos que aquí, que estos lobos son los hombres, son personas, son seres humanos, semejantes a nosotros, pero con una naturaleza caída que no ha sido regenerada como nosotros hemos sido regenerados por el Señor, sino que estos hombres, como nos dice acá, guardaos de los hombres porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Son hombres que tienen una religión, son hombres que creen en alguien en superior a ellos, tienen un Dios, tienen una religión. Y estos hombres son los que van a perseguir y persiguen a los cristianos, como lo hicieron con nuestro Señor Jesucristo, como lo hicieron con los apóstoles. Encontramos, por ejemplo, en los Hechos de los Apóstoles, cuando Pedro con Juan son llevados ante el concilio, ante las autoridades religiosas de aquella época, y le piden a ellos que no hablen en nombre de Jesucristo. Y ellos le dicen, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y los azotaron, los metieron en la cárcel y después los soltaron. Pero ellos se tuvieron por dichosos, por bienaventurados por lo que estaban padeciendo. Al apóstol Pablo ni decir todo lo que le tocó vivir a él. Entonces nos dice acá, y en las sinagogas os azotarán, y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados. Jesucristo pasó por todas estas cosas. Fue llevado ante gobernadores, ante reyes, y finalmente le condenaron. Y el apóstol Pablo también experimentó esto. También fue llevado por causa de nuestro Señor Jesucristo delante de gobernadores, delante de reyes. Experimentó en su propio ser, en su propia persona, todas estas cosas, de las cuales nuestro Señor Jesucristo ya le estaba anticipando a los discípulos, y también a nosotros nos anticipa las cosas que a lo mejor vamos a llegar a vivir, a lo mejor en un tiempo no muy lejano. Vamos a padecer estas cosas que a lo mejor un par de años atrás nosotros las veíamos lejanas, pero hoy día las vemos ya a las puertas de comenzar a vivir estas cosas. Entonces, vemos aquí esta serie de características que se van a vivir en los tiempos postreros y que nosotros como hijos de Dios vamos a padecer, y que los discípulos, los apóstoles, lo experimentaron, lo vivieron. Guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios, y en sus sinagogas os azotarán, y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Jesucristo nunca a nosotros nos dijo, nos prometió que nosotros no íbamos a padecer persecuciones, que no íbamos a tener problemas. Nunca el Señor nos dijo que nosotros íbamos a tener un evangelio color de rosa. Por el contrario, lo que Él nos garantizó, lo que Él nos prometió a nosotros como discípulos de Él, es que vamos a sufrir persecuciones, y persecuciones de diferentes índoles, persecuciones del mundo, de los gentiles, de aquellos que no tienen a Cristo en su vida, pero también persecuciones de adentro de las propias iglesias, de los propios templos, de las propias congregaciones también van a haber persecuciones. Dios nos bendiga. El apóstol Pablo también nos habla sobre esto. Nos dice él en 2 de Corintios, capítulo 11, lo siguiente. Dice, ¿son ministros de Cristo? Hace una pregunta él. Dice, como si estuviera loco, hablo, yo más, en trabajo más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces.
De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo, en fatiga, en muchos desvelos, en hambre y en sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. El apóstol Pablo es un ejemplo para nosotros de lo que nuestro Señor Jesucristo les enseñó y les dijo a sus discípulos las cosas que le iban a suceder. El apóstol Pablo experimentó todas estas cosas. Peligro de su nación, de sus propios compatriotas que creían en Dios, pero aún así le persiguieron en una y en otra ciudad. A donde él iba, estas personas se encargaban de perseguirle. Y todo lo que él tuvo que vivir, lo que él menciona aquí, todo lo que él padeció por causa del Evangelio. Entonces nos dice acá, y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonios a ellos y a los gentiles. Mas cuando dice el versículo 19, mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Este es uno de los pasajes más mal interpretados por nosotros. Porque lo que aquí nuestro Señor Jesucristo nos está diciendo, que vamos a ser llevados ante tribunales, ante personas, y en ese momento Él va a colocar palabras en nuestros labios para poder defender el Evangelio, para presentar defensa del Evangelio, como también el apóstol Pablo nos enseña, presentando defensa del Evangelio, argumentando por la palabra el Evangelio. Nos van a presentar un argumento y nosotros tenemos que contraargumentar, pero ¿cómo vamos a contraargumentar? Con la palabra. Y para eso debemos de estudiar, para eso debemos de investigar, para eso debemos de prepararnos. Yo he escuchado en muchas ocasiones, lamentablemente, de predicadores que dicen que no debemos de estudiar. Se han atrevido a decir algunos, yo lo he escuchado, de decir que ellos no estudian la Biblia cuando les toca predicar, porque el Señor va a colocar palabras en su boca y se toman de este pasaje bíblico. Pero si vemos el contexto en que se encuentra esto, es cuando nosotros somos llevados ante gentiles, ante tribunales, por causa del Evangelio. En esa circunstancia, en ese contexto, es cuando el Señor va a colocar palabras en nuestro labio para hablar del Evangelio. Pero no dentro de una congregación, cuando nosotros somos invitados o comisionados por el Señor para predicar su palabra a una congregación que está necesitando que nosotros le llevemos el Evangelio. No es en ese contexto que el Señor va a colocar palabras en nuestro labio. Nosotros como predicadores de la palabra del Señor tenemos el deber y la obligación de escudriñar, de investigar, de entrar en las profundidades de la palabra del Señor para llevar un mensaje al pueblo de Dios. Es en ese contexto en que nosotros debemos de preocuparnos, de escudriñar, para tener un mensaje para el pueblo de Dios. Pero lo que está diciendo aquí nuestro Señor Jesucristo es que no debemos de preocuparnos cuando seamos llevados, dice en aquella hora, cuando os entreguen, y no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dada palabra lo que debáis de hablar. Porque no sois vosotros, dice, los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. ¿Cómo vamos a hablar nosotros? ¿Qué va a sacar el Señor de nosotros si no tenemos palabra de Dios? ¿Nos dice acaso la palabra de Dios que de la abundancia del corazón habla la boca? Y la palabra del Señor dice que tiene que abundar en nosotros. Tiene que haber abundancia de palabra para que el Espíritu Santo
en esos momentos pueda sacar de lo que abunda en nosotros, de la palabra del Señor. Dios nos bendiga y nos ayude. Y dice, el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y el mundo está así. Hoy día vemos cómo los padres se atreven a levantarse contra los hijos y los hijos contra los padres. Vemos en las noticias, nos informamos de las cosas horribles, terribles que suceden en la sociedad. Vemos al mundo que está, disculpe la expresión, pero está patas para arriba es el mundo. Al mundo le suceden estas cosas, pero también a nosotros como hijos de Dios. Dios nos bendiga y nos ayude. Y dice, el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Actitudes bestiales. No hay afecto por el prójimo, no hay afecto por el hermano, no hay afecto por el padre no tiene afecto por el hijo no tiene afecto por el padre, la madre no tiene afecto por sus hijos, y así vemos y estamos viviendo en una sociedad donde el afecto natural, el afecto del padre sobre los hijos y los hijos sobre los padres, se está perdiendo esto. Vemos una sociedad entonces bestial, vemos una sociedad que no tiene amor por el prójimo, sino por sí mismo solamente. Y nos dice acá, y seréis aborrecidos por todos por causa de mi nombre. ¿Por qué tiene que venir el que nos aborrezcan? Porque nosotros nos comportamos de una forma que no agrada a la sociedad. Si colocamos un ejemplo, por ejemplo, en nuestro trabajo, los que son apatronados, si han sido contratados para trabajar ciertas horas del día y usted en esas horas del día comienza a hablar a los demás, comienza a hacer cosas que no debe de hacer en las horas de trabajo y saben que usted es un cristiano y le aborrecen, no va a ser por causa del evangelio, va a ser porque yo estoy teniendo una conducta de una persona que no está honrando a Dios en el trabajo, y así en donde nos desenvolvamos. Tenemos que honrar al Señor y tenemos que hablar al Señor en el momento en que tengamos que hablar con Él, en el momento propicio, pero no en el momento de trabajo, sino cuando puede ser después de la hora de trabajo, en la hora de colación, pero no cuando usted tenga que estar produciéndole a su empleador. Y usted como empleador a lo mejor está deshonrando al Señor porque no está tratando con justicia, con equidad a sus empleados. Y a lo mejor está siendo perseguido por sus empleados, porque a lo mejor usted no está teniendo una conducta coherente a la de un cristiano como empleador. Entonces tenemos que evaluarlos, tenemos que usar la prudencia, tenemos que usar la inteligencia para ver por qué causa está viniendo la persecución. ¿Porque estamos teniendo una mala conducta o porque estamos teniendo una buena conducta que honra y exalta a nuestro Dios? Dios nos bendiga. Dice, y seréis aborrecidos por todos por causa de mi nombre. Por esto tenemos que ser aborrecidos. No porque somos malos vecinos, no porque somos malos trabajadores, no porque somos malos empleadores, no porque somos malos hermanos, sino porque honramos al Señor. Por esto tenemos que ser aborrecidos, no por otra causa. Y seréis aborrecidos por todos por causa de mi nombre, mas el que persevera hasta el fin, éste será salvo. También este otro pasaje mal interpretado de la Biblia, porque decimos nosotros, según lo que dice acá, mas el que persevera hasta el fin, entonces éste será salvo. Entonces queda una incertidumbre en nosotros. La incertidumbre es saber si somos salvos o no somos salvos. Al final, recién al final de nuestra carrera vamos a saber si somos salvos. No es eso lo que este pasaje quiere decir. Este pasaje lo que quiere decir es que el salvo es el que persevera hasta el fin. Dios nos bendiga. Dios nos bendiga porque la salvación que el Señor nos ha dado es segura, es una salvación eterna. Si la salvación se perdiera, entonces el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo no es un sacrificio eterno, y lo que Jesucristo
ofreció el sacrificio que fue agradable delante de Dios. Es un sacrificio que se hizo una vez y para siempre. Por lo tanto, es un sacrificio eterno. Su salvación es una salvación eterna. Dios nos bendiga, amados hermanos. Dios nos ayude. Entonces nos dice acá, más el que persevera hasta el fin, este será salvo. Y versículo 23 nos dice, cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. La comisión que el Señor nos ha encomendado. Ir y llevar el Evangelio. El apóstol Pablo, como un gran ejemplo a imitar, a seguir, él huyó de diferentes lugares, pero siempre con el propósito de llevar el Evangelio. Lo perseguía en una ciudad, iba a la otra ciudad, pero siempre con el interés y el deseo de seguir anunciando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Dios nos bendiga, amados hermanos. Entonces, lo que el Señor nos quiere enseñar en esta hora es que vamos a sufrir persecución, vamos a ser perseguidos. Y el apóstol, nuestro Señor Jesucristo, en San Juan 16, San Juan 16, nos dice lo siguiente ahí. San Juan 16, versículo 19, nos dice lo siguiente. Jesús conoció que querían preguntarle y les dijo, preguntáis entre vosotros acerca de qué os dije, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. De cierto os digo que vosotros lloráis y lamentáis y el mundo se alegrará, pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Entonces, aun cuando seamos perseguidos y esta persecución pueda provocar tristeza en nosotros, al final esta tristeza se va a convertir en gozo. Entonces, con estas palabras nosotros debemos de alentarnos en medio de la persecución, en medio de la angustia, en medio de la soledad, de la tristeza, en medio de la escasez, en medio de todo lo que nos toque vivir. El Señor nos dice que esta tristeza se va a convertir en gozo. Así el Señor nos quiere alentar en esta hora. Si tenemos que padecer, si tenemos que sufrir por causa del nombre de nuestro Señor Jesucristo, sepamos que al final todo lo que tengamos que padecer, Él se encargará, como dice el libro de Apocalipsis, Él enjugará toda lágrima de nuestros ojos. Dios nos bendiga, amados hermanos. Que el Señor les bendiga y el Señor nos siga guardando en medio de lo que tenemos que vivir y así honrar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dios les bendiga, amados hermanos, y nos estaremos viendo el próximo domingo, si así el Señor lo quiere. Dejamos a nuestro hermano Benjamín en la continuidad de este servicio. Bien, mis hermanos, que el Señor nos bendiga. Ha estado precioso esta enseñanza que Dios ha traído en este día a nuestras vidas. Vamos a orar a nuestro Dios para que el Señor grabe el consejo de su palabra en nuestros corazones. Oramos todos a nuestro Dios. Bendito Dios y buen Padre Celestial, a través de su amado Hijo Jesucristo, nuestro Salvador, vamos ante su presencia para agradecerle a usted, Padre Santo, esta gran bendición y esta gran honra de poder, Dios mío, ser, Señor, oidores de su palabra, y no tan solo oidores, sino también hacedores de ella, para que su nombre sea glorificado. Grabe el consejo de su palabra en la tabla de nuestro corazón y en nuestras mentes, y podamos así, Dios mío, ser fortalecidos y ser, Dios mío, también hacedores de ella, para que también su nombre sea honrado. Gracias, mi Dios, porque usted usó, Dios mío, maravillosamente a nuestro hermano que estuvo al frente de la enseñanza de su palabra. Bendiga su vida, Padre Celestial, y a cada uno de los presentes, Dios mío, que a través de estas plataformas han podido, Dios mío, recibir la enseñanza de su palabra. Cordero de Dios, rogamos su bendición a través de su amado Hijo Jesucristo, nuestro único y fiel Salvador. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén.
Muchas veces pienso cómo yo estaría, Señor, si no fuera por ti. Pienso en tu grandeza, en tu gran paciencia, y hoy yo te quiero decir.
hermanos, estamos ya culminando esta hermosa escuela dominical, agradeciendo al Señor su mucha misericordia. Les instamos a que usted siga conectado a través de estas plataformas y cuanto más el participar de la escuela dominical, uno de los servicios más importantes para un cristiano, el poder ser educado a través de su palabra. Como también queremos invitarle a usted que siempre está conectado con los servicios de escuela dominical. Por la tarde, con la ayuda del Señor, a las 16:30 horas, tendremos un servicio general, así que están cordialmente invitados. Vamos a elevar una oración a nuestro Dios para que el Señor nos despida de este santo servicio, como también vamos a orar por el pueblo de Dios a lo largo de todo nuestro suelo chileno, como también por nuestro país. Oramos a nuestro Dios. Padre Celestial, Dios de la gloria, queremos darle gracias a través de Jesucristo, nuestro Salvador, por este día maravilloso que usted nos ha concedido y poder participar, Padre Santo, de esta hermosa escuela dominical, donde usted ha hablado a nuestras vidas. Cordero de Dios, rogamos que usted guarde, Dios mío, su iglesia y la enseñanza que usted ha traído en esta mañana para nuestras vidas, grábela en la tabla de nuestro corazón y en nuestras mentes, para que así, Dios mío, en el día de mañana también podamos, Dios mío, con su ayuda, de lo que de gracia hemos recibido, también dar de gracia, porque esto es misericordia suya. Usted es el que da la sabiduría y también abre nuestro entendimiento para poder comprender estos misterios y poder, Dios mío, también ser bendecido a través de su palabra. Cordero de Dios, guarde, Dios mío, a su iglesia en este mes y en estas actividades, Dios mío, seculares. Tenga usted misericordia de nuestras familias, a los que están, Dios mío, atravesando por dificultades, por problemas de tribulación, persecución, por enfermedades diversas o conflictos familiares. Usted tenga misericordia, Padre Celestial. Usted liberte, Dios mío, al que está, Dios mío, aprisionado. Usted, Dios mío, en su misericordia, a los que están, Dios mío, en el lecho, en los hospitales, Dios mío. Usted tiene el poder para obrar misericordia. Tan solo usted, Dios mío, diga la palabra y será hecho, porque usted tiene poder y autoridad para obrar misericordia. Dios de la gloria, como también rogamos, Dios mío, que usted en su misericordia consuele, Dios mío, los hogares enlutados. Padre Celestial, que han perdido un ser querido, usted tenga misericordia, traiga el consuelo, traiga la paz a sus vidas, Padre Celestial. Como también rogamos, Dios mío, por nuestro suelo chileno, tenga usted misericordia en cada una de las áreas de nuestro país. Padre Celestial, Dios de la gloria, desde el presidente, Dios mío, que está, Señor, al servicio del país, como también a las autoridades, Dios mío, regionales, a lo largo de todo el país, tenga usted misericordia. Padre Celestial, si hay, Dios mío, también dificultad en el ámbito laboral, usted tiene poder también para abrir puertas de trabajo para sus hijos y su nombre sea glorificado, Dios mío, porque usted es el que provee y suple nuestras necesidades. Rogamos su bendición, rogamos su cobertura sobre su iglesia y lo que restan de los servicios en la tarde, usted siga dirigiéndolo a través de su Santo Espíritu. Bendiga a sus siervos, nuestros pastores. Usted renueve su fuerza como las del búfalo a cada uno de ellos, Padre Celestial, como también a los que están al frente de su obra. Todo lo pedimos, todo lo rogamos en esta humilde oración y despidan ustedes en paz y en comunión con su bendición por Jesucristo, su amado Hijo, nuestro único y fiel Salvador. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Amén.